¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Encuentro Extra. ¿Quién faltó? ¿La fiscal o el agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET? Realmente fue el tema de debate más intenso que se ha dado en los medios de comunicación y en las redes sociales en los últimos días. Esto se resolvió con un acuerdo amigable en la Fiscalía del Distrito Nacional. Pero lo cierto es que lo que ocurrió dejó evidenciado el comportamiento arrogante de una fiscal, de una mujer que desempeña una función pública, que se entiende debe mantener una actitud de humildad y que se entiende administra justicia. Y en función de ello, como administradora de justicia, debe tomar en cuenta todos los elementos requeridos en términos de prudencia y además ser un ejemplo ante la sociedad de un comportamiento civilizado. El agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AME, estaba cumpliendo con su deber. Primeramente, le dijo que tenía que quitar un vehículo que tenía estacionado en un lugar que no podía estacionar, que no debía estacionar porque estaba violentando una reglamentación, y ella dijo que iba a dejar su vehículo ahí, porque ella es fiscal. Y ocurre que después de eso el agente le dice, bueno, présteme su documentación para verificar cómo están las cosas, y ella sencillamente se negó a entregar esa documentación. Esto pues generó una situación en la que se vio envuelta el AME, porque el AME estaba grabando a la fiscal y la fiscal en un momento dado intentó quitarle el celular con el que la estaba grabando y entonces se cayó y ella alegó que el AME le había dado una trompada, pero no se podía especificar, no se podía definir en las imágenes de video si le había dado o no, si había agresión o no, o si era sencillamente una reacción de instinto natural de la gente de AMET ante su intención de quitarle pues el celular. El caso es que el agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte fue objeto de una medida de coerción por una jueza y fue enviado pues a la cárcel por un mes. Después, bueno, ante los muchos debates, ante todas las críticas, las reacciones que hubo desde diversos sectores, se entendió que lo mejor para ambas partes era llegar a un acuerdo y desde la Fiscalía del Distrito Nacional se llegó a ese acuerdo y se hizo una rueda de prensa para anunciarlo. Ocurre que el agente de AMET admitió la agresión y ahí se impone también lo que es la actitud de arrogancia de la fiscal, porque no se pudo determinar que hubo agresión, pero para el acuerdo hubo agresión. Y la fiscal pues reconoció que debía pagar una multa porque tenía mal estacionado el vehículo y eso era lo que iba a hacer. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, se quedó ahí, ya no hay más nada que hacer, no hay consecuencia para ninguna de las partes, no se requiere desde el Poder Judicial, específicamente desde el Ministerio Público, una investigación que sea debidamente dilucidado todo, que se establezcan responsabilidades y que se establezcan también, se dispongan sanciones. Todo se ha quedado ahí. Bueno, por eso es que el país está marchando de manera tan distorsionada en términos institucionales. Por eso es que vamos a continuar en esa tendencia de distorsión institucional, porque todo se resuelve con un arreglo, a pesar de que todas las reglamentaciones legales están ahí y los procedimientos que deben aplicarse para resolver situaciones como esas también están ahí. Entonces, colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Nosotros tenemos como invitado en esta semana a Miguel Surún Hernández, es el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, y con él vamos a tratar precisamente temas como este que hemos estado ventilando a propósito de este incidente con el agente de AMET y la fiscal, y muchos otros temas que están vinculados con el sistema legal dominicano y con los abogados de manera directa. Así es que les invitamos a permanecer frente a sus televisores. Retornamos en breve. Y aquí estamos de vuelta con ustedes y como anunciamos tenemos como invitado en esta semana a Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. ¿Cómo va la vida? Gracias a Dios, bien. ¿Cómo te estás, chico? Para mí es una honra, un honor estar en este extraordinario programa junto a los amigos televidentes. Sí, todo en orden sobre la base del desorden. Porque es la dinámica, ¿no? No necesariamente, pero adaptados. Vivimos en una sociedad muy especial donde hay determinadas reglas que hay que obedecer. Sí. Hay que acostumbrarse a determinadas situaciones sin que a uno le dé un ataque cardíaco. Sí. Miguel Surún Hernández es presidente del Colegio Dominicano de Abogados, pero él fue testigo de todo lo que ocurrió, del incidente que se dio con el agente de AMET y con la fiscal, y de alguna manera le generó indignación, y ya no como presidente del Colegio de Abogados, sino como abogado en sí, se ofreció ante la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, para defender de manera particular, profesional, a el agente de AMET. Y entonces él es un conocedor a fondo de todo lo acontecido y de cómo esto se ventiló a través de las instancias legales en que comenzó a encaminarse el asunto. ¿Cómo se dio todo este proceso, Surún? Mira, muy sencillo. No todos tuvimos información de ese proceso. Y realmente nunca en la vida, ni siquiera remotamente, a mí me pasó por la cabeza que ese incidente donde una fiscal, una persona que ocupa un cargo público en representación de la sociedad, tiene la función de castigar las violaciones de la ley, iba a usar ese poder que le otorgó esta sociedad para evadir la responsabilidad y aplastar a un ciudadano y obtener lo inaudito, que es una medida de coerción contra el agente policial que intentó multarla por violar la ley, consistente en un mes de prisión. Francamente, eso generó en mi persona, como en mucha gente de esta sociedad, una indignación irresistible. Nosotros fuimos donde ese muchacho de 23 años e inmediatamente lo interrogamos, verificamos las circunstancias, verificamos el expediente, porque no es simplemente decir, bueno, en apariencia se está cometiendo una injusticia. Antes de uno proceder, tiene verdaderamente que auscultar cada uno de las circunstancias, el proceso, el expediente. Cuando voy donde él, veo a una persona que de manera clara, precisa, me hace una narración lógica de cada uno de los eventos, es decir, él fue, según su versión, que es bastante acorde con lo que vimos en los videos, a imponer una sanción, una multa a una persona que estaba indebidamente estacionada. Esa persona, en primer lugar, se negó a entregar la documentación. Segunda contravención, no le entrega el seguro, no le entrega la matrícula, se desmonta de manera violenta de su vehículo tras alegar que era una fiscal y que ella no era susceptible de ser sancionada. Y entonces en ese momento que él decide, a la luz de ese encuentro que existe entre ellos dos, de llamar a su superior, al supervisor, donde le explica que hay una persona que dice ser fiscal. Cuando él expresa eso, que hay una persona que dice ser fiscal, eso generó otro inconveniente, una ira. Otro movimiento. Una ira en la persona, y ella decide con su dedo señalándolo que ella era fiscal de verdad. Y ahí fue que salió la frase, no me celañe. No me celañe. No me celañe.
que también es histórica. Sí, ¿no? Es Otra histórica. fase, una fase que se ha tornado icónica. Híjole, no me sé el año. No es el año. Entonces, es en ese momento cuando el policía, protegiéndose de la actuación de la fiscal, de ese funcionario que quiere atropellarlo, inicia la grabación. Y ese funcionario se da cuenta de lo que está aconteciendo y decide agredir a ese agente policial arrebatándole el celular. Vale decir, una propiedad de ese policía, y se lo intenta arrebatar de manera violenta. Estamos en presencia ya no solamente de una infracción, ley 241, sino de una agresión a un agente policial con motivo y en función de policial. O sea, estamos en presencia de dos infracciones. Agreden a un agente policial con motivo del ejercicio de sus funciones. Eso lo puede estar diciendo Surún como abogado de la agente de Ahmed. Ella sostiene que la agredida fue ella. Y finalmente en el acuerdo que se hizo, se concluyó el propio agente de Ahmed, bueno, pues, miren, o lo pusieron a decir eso. Mira, mi opinión particular es que lo pusieron a decir eso. O sea, tú puedes agarrar, tomar el dedo índice de tu mano, el dedo índice, intentar tapar el sol. Posiblemente tú entiendas que esté tapando el sol, pero no lo vas a hacer. La realidad y la gráfica está ahí, está bastante clara, donde ella, en la grabación, el video se ve que intentó y agredió a la agente policial y fue en ese momento que se generó su caída. Vale decir que en este caso estamos en presencia de dos infracciones muy graves: agresión a un agente policial con motivo de sus funciones, evasión y obstrucción de la justicia por parte de un funcionario. Y estamos también en presencia del uso de las prerrogativas que te da un cargo en beneficio personal. O sea, son infracciones bastante graves, infracciones que pueden degenerar en responsabilidad penal, pero degeneran automáticamente en responsabilidad disciplinaria, que lo lógico es, yo reitero, si hubiésemos estado aplicando la ley como Dios manda, si estuviésemos en otra sociedad donde las instituciones funcionen de manera más efectiva, en este momento estaríamos en presencia ya de un proceso penal contra ese funcionario, no sin mencionar ya que estuviera hace tiempo destituida. Porque, óigame, en toda sociedad cuando un fiscal, un policía, inclusive un senador, un político ejecuta ese tipo de conducta, se genera un escozor que automáticamente queda descartado como funcionario, ni hablar como persona ya pública. O sea, es algo tan grave como que es la vulneración de la confianza que te da la sociedad para servirle, y esa vulneración consiste en usar eso para hacer lo contrario a lo que desde el punto de vista constitucional constituye tu deber. O sea, no estamos hablando, y esto es más grave aún, de cualquier funcionario, estamos hablando del fiscal, que es el representante de la sociedad para perseguir la violación de la ley. Y es precisamente ese funcionario quien está utilizando esas prerrogativas para violar la ley y garantizar esa impunidad y pisotear a un agente policial por el simple hecho de ejercer su rol. Porque si negativo fue el hecho de la agresión física de la fiscal hacia ese agente policial, de arrebatarle una propiedad, que habría que ver hasta qué punto también se genera otro tipo de infracción, peor aún fue traducirlo en la acción de la justicia, su apresamiento, donde coadyuvaron otros actores del sistema. ¿Usted entiende, Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, abogado de la agente de Ahmed, no está satisfecho con el acuerdo a que se llegó? Mira, hay una dicotomía en este punto, porque el abogado tiene que actuar en función de los intereses de su cliente y de su decisión. Él tomó una decisión libérrima de llegar a un acuerdo, yo lo respeto, yo ahí no En esa decisión tuvo que ver el organismo, la agencia oficial a la que él pertenece. Francamente, eso ya sería algo que habría que preguntarle al interesado. Lo que sí es que el que estaba preso era él. Sí. O sea, y el que quería salir y ya librarse de ese problema y de quizás la amenaza de represalias, pues precisamente era el agente policial, y uno no puede juzgarlo, porque cada quien tiene que actuar en función de sus intereses. Ahora, una cosa es el abogado Miguel Surún Hernández y otra cosa es el ciudadano. El ciudadano se siente indignado, no estamos de acuerdo en modo alguno con ese tipo de actuación. Y peor aún, lo que ha quedado demostrado es que
En primer lugar, en la República Dominicana, la ley se aplica a según de a quien sea. O sea, estamos hablando de un caso donde varias personas fueron multadas, varias personas aceptaron de buen agrado entregar su licencia, su matrícula y su seguro, y no hubo ningún tipo de inconveniente, recibieron su contravención y fueron a la autoridad a pagarla, y una persona que, utilizando su cargo, se negó a entregar su licencia, se negó a identificarse y se negó digamos, a acogerse a esa sanción a pesar de haber violado la ley. Lo que nosotros hubiésemos esperado es que en esa rueda de prensa lo lógico era pedirle excusa a la sociedad por haber vulnerado la confianza de la misma usando esas prerrogativas en beneficio personal. Ella como representante de esta sociedad debió haberle pedido disculpas, no por violar la ley 241, porque cualquiera viola la ley 241, cualquiera se equivoca y aplica una sanción y no la paga. Eso es una infracción muy, muy leve, que no degenera ningún escozor. Ahora, la que sí es una infracción muy grave es agarrar tu cargo para evitar que se haga justicia y garantizarte impunidad. Y peor aún por parte de un representante del Ministerio Público, una fiscal que persigue la violación de la ley. Son cosas muy graves que atacan de manera directa lo que es el Estado de Derecho en la República Dominicana. Estado de Derecho implica que la ley es igual para todos, la ley es inflexible, dura lex el ex, independientemente de contra quién sea. En consecuencia, el hecho de que tú seas funcionario y tú violes la ley, y no se te aplique la ley, y peor aún vayas a una rueda de prensa y ni siquiera le pidas disculpas a esta sociedad, no por violar la ley de tránsito, sino por pisotear a una persona por su indefensión, en función de su origen económico y en función de su bajo nivel jerárquico en cuanto a la jerarquía policial, o sea, un raso, pisotearlo, destruirlo o intentar destruirlo. Eso era lo que nosotros esperábamos. Ella debió haberle pedido disculpas a la agente policial por haberlo agredido, por haber intentado quitarle su celular, y debió haberle pedido disculpas a esta sociedad por haber creado una situación de ridiculez en cuanto a este Estado de Derecho y usado el sistema de justicia para una venganza personal, porque de eso fue lo que se trató. Lo usó y quedó demostrado el poder que ella tiene, que le permitió agarrar a un ciudadano con un expediente totalmente vacío, porque no hay un solo elemento probatorio en ese expediente, lo verificamos, ni siquiera un certificado de análisis forense. O sea, no se sabe cuáles fueron las lesiones que ella sufrió de un supuesto trompón. Imagínense ustedes, un muchacho de 23 años que pega al techo, le pega un trompón una trompada, perdón, a una mujer y supuestamente la lleva al piso con esa trompada, y no le ocasiona absolutamente nada. Tan es así que ni siquiera existe un certificado médico forense. Ojo, y no nos pueden alegar que ella no fue a tiempo al asunto del análisis forense, porque estamos hablando de una fiscal que tiene experiencia en materia penal. Bueno, nos vamos ahora a una pausa de comerciales y retornamos en breve con Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Si eso fue con la fiscal del distrito y con la fiscal que tuvo este incidente con el agente de AMET, ¿qué se puede decir, qué se puede interpretar, concluir con la decisión que tomó una juez por ese incidente de dictar una medida de coerción de 1 mes de prisión para el agente? Usted me va a responder eso luego que retornemos de la pausa de comerciales. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Surún, realmente, ¿qué se puede concluir con relación a esta decisión de la jueza que dictó medida de coerción de 1 mes contra el agente de AMET? Se ha entendido que por la situación que se dio entre el AMET y la fiscal, pues que fue una decisión, un dictamen exagerado, ¿no? Mira, nosotros interpretamos eso simplemente como que el sistema de justicia no hizo su trabajo. El juez de la instrucción es un juez de garantías,
que tiene como objetivo fundamental proteger los derechos fundamentales del justiciable y de la sociedad, pero esencialmente evitar cualquier tipo de abusos, de procesos y medidas que, más que perseguir la presencia del imputado en todas las fases del proceso y garantizar que exista un castigo ejemplar de la ley, más que eso, lo que ha sucedido en este caso fue todo lo contrario. O sea, estamos en presencia de una medida a todas luces exagerada, abusiva, donde se utilizó el sistema como se permitió que el sistema sea utilizado como un instrumento de venganza. Y ese no es el objetivo fundamental del proceso penal. El proceso penal en todas sus etapas tiene como objeto garantizar que los responsables de infracciones sean castigados y que aquellas personas contra las cuales no exista ningún tipo de evidencia, pues inmediatamente excluirlo del proceso. Lo que ocurrió ahora es simplemente que se emite una decisión en función de la petición de una fiscal. Yo tengo que entender porque la juez que le emitió es una persona muy capacitada, profesional, que quizás hubo alguna falla en cuanto a los elementos que fueron presentados en juicio de una parte y otra, y que a lo mejor, y entendemos eso, pudo haber sido sorprendida en su buena fe. Decisiones como esa lo que hacen es desacreditar nuestro sistema de justicia, nuestro sistema de persecución de las infracciones, máxime cuando lo ejecuta como víctima el representante de la sociedad, porque deja un sabor amargo, deja la impresión de que es posible en la República Dominicana fabricar un expediente y mandar a una persona a la cárcel, y nos retrotrae a etapas ya superadas en la década de los 90, cuando a cualquier persona, tú te acuerdas de un cantante que lo agarraron en 80, 90, lo agarraron simplemente preso y lo mandaron a la Victoria para que lo mataran. Creo que era Tony Sebal. Tony Sebal, sí. Tony Sebal. Y lo mismo ocurría en ese entonces, que agarraban a una persona y la mandaban a la Victoria. Etapas como esa no pueden volver a producirse. Y evidentemente cuando uno ve actuaciones como esa, en circunstancias muy complicadas, como es el hecho de que se agarra a un ciudadano que está ocupando, que está representando la autoridad del orden del Estado en la aplicación de la ley, es decir, en la organización del tránsito terrestre, aplicación de la ley 241, y que por aplicar la ley como Dios manda, según las fílmicas que tenemos todos, esa grabación es muy importante en cuanto a lo que estoy diciendo, pues precisamente por eso a esa persona, primero se le agrede, que se ve en el video, y luego entonces se le traduce a la acción de la justicia, y contra un muchacho de 23 años se dicta una medida de coerción consistente en prisión preventiva. Peor aún, se permite que por hechos que son de la competencia del juzgado de paz sean conocidos por un tribunal que no tiene competencia en esa materia, y ese tribunal, en lugar de declararse incompetente, en el peor de los casos, lo manda a prisión. Peor aún, eso ya es, te estoy mencionando todas las violaciones procesales, pero si ahí nos vamos entonces al asunto del arraigo, de la gravedad del hecho, el daño causado a la sociedad, ahí entonces, ahí sí es verdad que termina de complicarse ese mamotreto, porque de eso fue lo que se trató. Un expediente totalmente retorcido en función de esa intención de venganza de una persona que se cree por encima de la ley y que su actuación por afectar a un infeliz que no tiene quien lo defienda, según ella, porque eso era lo que ella entendía, no iba a causarle ninguna consecuencia, como efectivamente le generó, que la obligó a deponer esa actitud, porque esa tentativa de conciliación se hizo antes de que las cosas llegaran a la jurisdicción permanente, sí. Y ella se negó a eso. Y además, ¿cómo impacta esto en la autoridad en República Dominicana? Socialmente, ¿cómo eso impacta? Porque definitivamente tenemos a funcionarios, a administradores de justicia, inclusive periodistas, vamos a incluirnos, hay empresarios, gente de poder económico, que entiende que un AMET no puede, independientemente de que estén violentando reglas del tránsito, de que se estén estacionando mal, de que pasen un semáforo en rojo,
Un amén no puede detenerlos, ¿no? Mira, y esto es a propósito de lo que dijo la fiscal, que ella es cristiana. Ojalá que se parta de la premisa del cristianismo y de las enseñanzas de Cristo, que nos enseña a ser humildes. Los últimos serán los primeros, dice la palabra. Es una realidad. Los últimos serán los primeros. El poder, lo material en este terreno son evidentemente y eminentemente provisionales. Nadie se lleva lo que tiene aquí. Y debemos tratar a las personas humildes, a las personas que por más, digamos, por menor jerarquía que ocupen, de la misma manera que tratamos a los que más. El mensaje que ha enviado ese caso a esta sociedad es que simplemente vivimos en un caos donde la ley tiene y la justicia tiene, o la posibilidad de aplicar la justicia tiene determinados ojos que se aplican en función del poder que tiene la persona que está violando la ley. El mensaje que se envía es que en materia de tránsito aquí no hay ninguna posibilidad de que se pueda sancionar a todo el mundo, porque hay personas que simplemente van a procesar, a actuar contra ese agente que le aplica una multa y posiblemente puedan en un momento determinado mandarlo y enviarlo a la cárcel. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso yo siempre fui y soy de opinión que a esa magistrada, en lugar de ese espectáculo que se montó con esa rueda de prensa, debió habérsele procesado de manera disciplinaria, debió haberse sometido al Consejo del Ministerio Público y debió habérsele investigado. O sea, el Ministerio Público, la fiscal del distrito, en lugar de presentar acusación, porque eso es lo más grave, se presenta medida de coerción contra el agente policial, en lugar de procesar a la fiscal, que ha violado la ley y el estatuto del Ministerio Público, y deciden atacar al de abajo. Porque esa actuación de la fiscal no hubiese sido posible si no hubiese contado con el apoyo del Ministerio Público, porque fue el Ministerio Público, la fiscal del distrito, que solicitó la medida de coerción, es consistente en prisión preventiva. Pero luego se reconoció que hubo un manejo no adecuado de parte de la... En modo alguno. Si hubo un No, se reconoció internamente, porque hay un detalle con relación a eso. Si bien institucionalmente no hay una sanción, evidentemente que en términos de sociedad sí ha habido una recriminación fuerte al comportamiento de la fiscal. Y también, Surún, hay que entender que el hecho de esa señora tener que plantarse ante una batería de periodistas y ante el país a decir, bueno, yo estoy negociando con este hombre aquí. Yo estoy negociando. Es que ella nunca entendió. Yo estoy negociando, ya no tengo más salida. Ella nunca en su vida. Yo no tengo más salida. Entendió, pensó ni remotamente que esa persona tan diminuta que ella decidió pisotear, aplastar, iba a generar ese nivel de apoyo social, y eso fue lo que degeneró en ese acuerdo, y todo lo contrario. Eso le ha afectado desde el punto de vista profesional de manera inimaginable. La sociedad la sancionó, hizo la sanción que no hizo en un momento determinado la fiscal del distrito, que se fue del lado del más fuerte. Realizó la sanción que todavía no se ha hecho, no ha hecho el Consejo del Ministerio Público. Pero parecería que la fiscal le dijo, bueno, tú tienes que asumir eso también, ante la sociedad. Bueno, pero fue después que la sociedad reaccionó. Sí. Porque es muy fácil irte del lado del más débil después de que la sociedad reacciona y lo defiende. Sí. Pero hay que recordar que en las primeras etapas quien solicita la prisión preventiva contra ese infeliz por hacer su trabajo fue la Fiscalía del Distrito Nacional. Quizás tenía una versión. No, estaba ahí el video. Estaban los dos. Y el fiscal tiene que investigar antes de actuar. O sea, estaba claro la actuación violenta de esa persona prepotente que decidió aplastar a lo que ella entendía que era un insignificante, pero ese significante al final pues resultó, y eso es una enseñanza bíblica, no pisotees a los débiles. Sí, pero definitivamente ha sido un episodio en el que definitivamente, reitero, no salió gananciosa la fiscal. No, al contrario. Ella quedó muy mal parada. Ella tuvo bastante... ante la sociedad, y es algo, ese traspiés, ese paso en falso, está registrado en el contexto de su carrera profesional.
Mira, son situaciones que tú tienes que preguntarle al ser humano por qué las realiza. ¿Por qué en un momento determinado una persona que hasta ese momento tiene una hoja de servicio impecable, porque hay que reconocerlo, la magistrada Soledad hasta ese momento tenía una hoja de vida totalmente limpia, cómo se empecina, ese es el ego, que es contrario a la doctrina que ella predica? Ella dice que es cristiana, pero el ego que ella manifiesta, esa prepotencia y ese deseo de venganza, Eso no es de Cristo. eso es totalmente alejado del cristianismo, todo lo contrario. Y esa intención de venganza, de aplastar a quien ella considera inferior desde el punto de vista social y jerárquico, es lo que le ha generado todo ese daño, porque si en ese momento ella simplemente hubiese dicho, mire, perdóneme, de verdad, yo me equivoqué, usted me disculpa, yo falté como funcionario, deme un chancecito, pues todo se hubiese quedado exactamente ahí, y miren lo que se hubiese ahorrado. Lamentablemente son de las lecciones que tiene la vida, y donde ojalá que la magistrada, si todavía se conserva en el Ministerio Público, pues ella aprenda que el poder es para servir y no para servirse. ¿Usted cree que eso provoque que ella tenga que salir del Ministerio Público? Bueno, habría que ver la investigación que va a generarse al ¿Y interno. usted cree que se va a seguir la investigación después de esa rueda de prensa? No tenemos entendido. Porque parecería, o sea, como refería yo al inicio del programa, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo lógico es, desde el punto de vista institucional, que se haga una investigación contra esa persona, porque reitero, estamos hablando de un oficial que tiene como objetivo perseguir las infracciones, comete una infracción y utiliza esas prerrogativas para agenciarse impunidad, y eso no se puede permitir. No se debe permitir. Hay un detalle, continuando con situaciones que se dan con abogados, con gente que está vinculado al sistema de la justicia dominicana. Tenemos otro escándalo que hubo en esta semana que está por finalizar, fue la situación que se presentó con Arias Valera, quien era consejero del Poder Judicial, juez también, que en medio de un proceso con prisión domiciliaria salió de su casa y se fue a internar para buscar asilo a la Nunciatura. Es una especie de caricatura de lo que ocurrió con el doctor Joaquín Balaguer en aquella oportunidad. ¿Qué le parece a usted? Mira, esas actuaciones son de las actuaciones que uno no le ve ni pie ni cabeza, es totalmente absurdo, ilógico, irracional. Ahora, acorde con la actuación de un imputado que está haciendo lo humanamente posible por evadir la responsabilidad. Un ser humano que sabe que cometió un crimen, que va a recibir una sanción, pero para evitar que sea castigado, viene y decide enlodar a medio país, porque fue medio país que él intentó enlodar a la luz de esa actuación, sin mencionar que esa actuación es violatoria a las condiciones de arresto domiciliario y por vía de consecuencia, lo lógico es que el juzgado de instrucción apoderado pues proceda de manera inmediata a variarle, a revocarle la prisión domiciliaria por prisión preventiva. Es un proceso donde viene el imputado y dice que está siendo perseguido, pero obviamente usted está siendo perseguido porque usted violó la ley, la ley de la República Dominicana. Usted agarró sus funciones y cometió actos reñidos con la ley, actos de corrupción graves y peor aún, transcribió en un documento de su puño y letra la devolución de fondos producto de un soborno para emitir sentencias en favor de procesos que estaba llevando usted o estaba llevando personas que trabajaban en contubernio con usted, como es el caso de Awilda Reyes. Entonces, ante esa situación, evidentemente, que esa persona tiene que estar preocupado, asustado por los años que le van a esperar a la luz de una posible condena. ¿Y qué hace? Primero intenta incidentar el proceso para evitar pagar por su culpa, porque hay que recordarlo, Awilda Reyes y el señor Valera tienen que recordar, porque ellos mencionan mucho a las demás personas involucradas, señores, cada quien es responsable por sus hechos. Y usted está admitiendo que usted cometió graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Usted tiene que responder por esos hechos. Esta situación le agrava su caso con la justicia porque él salió
de su casa con prisión domiciliaria. Ha argumentado que realmente él tiene 2 días como de libertad para salir de su casa, hacer diligencias y eso. Yo lo dudo. Y él plantea esto como un recurso que lo podía utilizar yéndose a la nunciatura. Mira, habría que ver las autorizaciones que haya recibido el juez apoderado del proceso, habría que verificar las resoluciones. Obviamente, por lo regular, en casos de prisión domiciliaria, cada vez que el imputado va a salir de su recinto residencial, pues por lo lógico es que notifique previamente y reciba una notificación de la hora que sale y la hora que regresa, a actuaciones que tienen que ver con situaciones muy, muy puntuales, como es el caso médico. Ahora, O sea, el problema ¿es no posible que tuviera permiso para ir a la nunciatura? No, A asilarse. porque hay una diferencia en esto. Unas cosas son diligencias personales y otra cosa es la tentativa de evasión, como lo que está plasmado en el hecho de que yo voy a una nunciatura a evadir el proceso solicitando un asilo, alegando situaciones totalmente absurdas, imaginarias, totalmente inventadas, con el fin de ¿qué? De verificar si yo puedo obtener un salvoconducto y evitar el proceso. Precisamente una de los causales de la medida de coerción, y él lo sabe como juez de instrucción, es precisamente garantizar la presencia del justiciable. Desde que el justiciable intente evadirse, ya sea mediante un supuesto asilo inventado, o ya sea mediante sorprendido en un avión arrancando para Israel o para donde sea, inmediatamente ya hay un causal potente para que se pueda variar la medida de coerción, porque evidentemente hay pruebas bastante fidedignas de que esa persona está tratando de escaparse. Bien, nos vamos a una pausa de comerciales y retornamos en breve para reanudar nuestra conversación con Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Manténganse frente a sus televisores. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes ya en la fase final de la entrega de esta semana de Encuentro Extra y reanudamos nuestra conversación con Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados. No hemos hablado del Colegio Dominicano de Abogados. El Colegio Dominicano de Abogados tenía hace algún tiempo una situación de tormenta, de conflictos internos, y parecería que eso se iba a acabar ahí hasta que le iban a dar un golpe de Estado a Surún. Pero Surún manejó unos recursos que estabilizaron el aparato y como que todo está tranquilo ahora en el Colegio de Abogados. Mira, en primer lugar, el único recurso que yo siempre empleo en mi vida es Dios Todopoderoso. La gracia de Dios siempre nos guía y nos manejamos desde el punto de vista profesional en función de ese norte. Nunca ha habido una tranquilidad, una armonía en el colegio como la hay en estos momentos. Todos estamos trabajando enfocados en función del beneficio de la clase jurídica, hay que decirlo. Por primera vez el colegio está siendo transparente en cuanto a los gastos, ejecución presupuestaria. La clase jurídica sabe cuánto recibe el colegio, en qué se gasta, en qué se está gastando. Por primera vez el colegio está dedicando nada más y nada menos que el 30% de todo lo que se recibe en educación. Nosotros dedicamos el 30% de nuestro PIB a educación. 1 millón de pesos mensuales en educación gratuita a todos los abogados. ¿Y en qué consiste la aplicación? Estamos dando formación en materia penal, materia procesal penal, laboral, derecho constitucional. Una especie de diplomados. De diplomados a nivel nacional, tenemos 26 actualmente a nivel nacional y venimos por más, como dice el presidente de la República, vamos por más, porque actualmente ya hemos acordado nuevos programas en materia del nuevo Código Penal Dominicano que no nos va a agarrar como en el pasado, cuando ya entró en vigencia y nadie sabía de qué se trataba. No. Nosotros vamos en todas las provincias de la República Dominicana, las 32 provincias del Distrito Nacional. Está montado ya un programa vasto de información y formación de profesionales del derecho en el nuevo Código Penal que está en el Senado, pero que seguramente va a ser aprobado en los próximos días, de forma tal de que no sea una sorpresa para la clase jurídica y los abogados sepan precisamente cómo aplicar cada una de esas normas, pero también venimos en materia de ley de quiebras,
otro diplomado en las principales provincias, tenemos también un diplomado en materia de derecho de arbitraje y tenemos en materia de ley de telecomunicaciones. Por ahí vienen las maestrías en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estamos trabajando ya en un vasto programa internacional para enviar a abogados de la República Dominicana al exterior preparados de los muchachos nuevos que están saliendo para que se vayan y se formen y vengan aquí a la República Dominicana a dar el todo por el todo. ¿Y cómo se maneja el Colegio de Abogados en términos, digamos, de exigencia de ética a sus miembros? Por ejemplo, la fiscal es abogada, es miembro del Consejo del Ministerio Público, exactamente. Sí, del Ministerio Público. Y del colegio. También. Entonces, Varela Arias también es abogado, era juez y eso. ¿Cómo se manejan? ¿Qué hace el colegio con miembros que se comprueba que han incurrido en faltas como la que nosotros estamos apreciando aquí? Nosotros somos inflexibles en cuanto al castigo, a la persecución y castigo de las faltas éticas que cometen los profesionales del derecho, todo en sentido general, ya sea jueces, fiscales, pero tenemos que ser cautos porque obligatoriamente hay que esperar, en función de lo que son las garantías constitucionales, que los procesos disciplinarios que están siendo en este momento encaminados por cada una de esas instituciones, pues lleguen a su feliz término. O sea, nosotros no podemos adelantarnos, iniciar un proceso disciplinario. Sí, no, yo digo en el caso de que se compruebe. No, inmediatamente se somete digamos, a juicio disciplinario para que reciba una sanción correspondiente. En ese orden de idea, nosotros en estos 7 meses que tenemos, que vamos a cumplir ya 8 meses, próximamente el 9 de septiembre, el 7 de septiembre cumplimos 8 meses al frente de la institución, hemos reformado, modernizado todo lo que es la jurisdicción disciplinaria y hoy en día se está haciendo un gran esfuerzo de forma tal de que haya... hay muchos abogados traviesos, ¿no? No, yo no diría que hay muchos abogados traviesos. Yo diría que si tú lo comparas con el universo, estamos hablando de 60.000 abogados, y si de 60.000 abogados, por ejemplo, hay algunos 50 casos actualmente en el proceso disciplinario, estamos hablando de que solamente el 0.000000000000001% se porta mal. Este presidente de los abogados es una cosa seria. Hay que decirlo, hay que decir definitivamente que nosotros los abogados en la República Dominicana tenemos un comportamiento ejemplar. Bien. Bueno, se nos agotó el tiempo, Miguel. Gracias a ti, gracias a los amigos televidentes por la amabilidad de recibirnos en sus casas. Muchísimas gracias a Miguel Surún Hernández. Miguel Surún Hernández, sí, es el presidente del Colegio de Abogados Dominicanos por su presencia en esta semana en Encuentro Extra. Gracias a ustedes por la atención al espacio, como siempre lo hacen, y hasta el próximo domingo. Pásenla bien.